Saludos amigos, un placer estar de nuevo aquí con ustedes en este programa Rubén Pérez Sin Filtro. Siempre es un honor, un privilegio poder compartir con ustedes. Hay muchos temas que podíamos o que podemos tratar en este día, pero básicamente quiero centrar este tiempo para compartirlo sobre algo que me parece sumamente interesante y que pienso toda la clase social de la República Dominicana debería estar al unísono con un tema de tanta preponderancia, de tanta relevancia, de tanto interés para la colectividad, para el país. Y digo interés porque sin duda alguna que si no logramos superar los escollos, esas cadenas que desde el punto de vista negativo están obstaculizando que podamos alcanzar los niveles educativos que demanda la sociedad dominicana y que pienso yo demanda todo el país. Si no logramos esto, va a ser muy difícil que salgamos del oscurantismo en el cual estamos sumergidos los dominicanos desde hace años. Por eso creo que no cabe duda que la educación juega un papel transversal en el desarrollo y en el progreso de los pueblos. Y que cuando se trata de inocular, de inyectar políticas públicas por parte de este gobierno o de cualquier gobierno, uno ha de suponer que la educación debe ocupar un rol protagónico en la planificación, ejecución y consumación de las políticas públicas de un gobierno. Y no estoy básicamente hablando de este gobierno, sino de todos los gobiernos en su conjunto. Algo que no ha sido bien focalizado por parte de los gobiernos de turno. Y analizando un poco cómo va la educación, percibo que tampoco este gobierno ha sabido sacarle provecho a las grandes debilidades de las cuales adolece el sistema educativo. Ahora bien, miren, a modo de hacer una retrospectiva para relacionar un hecho con otros hechos que se desarrollaron en el país, ustedes recuerdan lo que sucedió en el año 2011 y 2012, donde una ráfaga de opiniones, de comentarios, de razonamiento, de ideas, coparon los medios de comunicación masivos del país. Creo que en ese año ningún medio de comunicación se quedó excluido de este tema, que era el tema que acaparaba la atención de toda la República Dominicana, la educación. Todos los medios de comunicación prácticamente al unísono se conjugaron para que la educación fuera el tema protagónico, estelar y primario. ¿Qué buscaban estos elementos ideológicos que se erosionaban a través de todos los medios de comunicación? Bueno, la atención del presidente y que el presidente de ese momento se diera cuenta de la importancia del 4% para la educación. A estas ráfagas de opiniones
también se sumó grandes movilizaciones que se realizaron en toda la geografía nacional. No creo que haya visto un distrito, un municipio cabecera, una provincia que se haya quedado exento de también solicitarle al presidente de la República y al presidente que iba a entrar en su momento que aplicara lo que estaba establecido en la ley de educación, el 4% para el sector educativo. Y miren, que hablando con relación a este tema, uno tiene que ser justo y reconocer que en ese momento estábamos en una campaña electoral y que el expresidente de la República, Danilo Medina, era quien aspiraba a gobernar el país. Y siendo un poco sincero, apegado a la lógica, a la objetividad, tenemos que entender que el expresidente le prometió a la nación dominicana aprobar el 4%. Y una vez llegó al ejercicio de la cosa pública, Danilo Medina aprobó ese 4%. O sea que uno no debe de dejar de reconocer ese gesto. Tampoco debemos darle ningún tipo de reconocimiento, porque eso estaba incluso establecido en la ley educativa y esa irrogación era un mandato que lo establecía la ley. El por qué los gobiernos anteriores no habían aprobado ese monto al sector educativo, bueno, ya son cosas tal vez del populismo, el clientelismo y la política chatarra que lamentablemente está corroyendo el sistema democrático del país. Pero la verdad que el presidente prometió eso y lo cumplió en su momento el licenciado Danilo Medina. Ahora bien, mirando con un lente realista lo que ha significado el 4% para la educación, que también dentro de esos pedimentos que hacían todos los estamentos de la sociedad dominicana, básicamente ese gran movimiento, coalición por una educación digna, era no solo que el sistema educativo tuviera un volumen en el presupuesto nacional mucho más alto. No se trataba de darle un 4% a educación para que tuviese dinero y que no hubiese la capacidad de cómo utilizar esos recursos. No. Se trataba de que ese abultamiento de dinero, esa mayor proporción de recursos a educación, se tradujera en un reforzamiento en lo que es la filosofía pedagógica del país, en que el docente pudiese reforzar su aspecto cognitivo, su capacidad ideológica y conceptual pudiera incrementarse, para que eso ayudase de una forma u otra al educando, al estudiante. ¿Se ha logrado ese papel? ¿Se ha robustecido la filosofía pedagógica en el sistema educativo? Como consecuencia de ese incremento del 4% a educación, el concepto de aprendizaje del educando, del estudiante, se ha reflejado en las últimas evaluaciones que se ha hecho al sistema educativo del país. Bueno, si analizamos los últimos resultados que ha reflejado, que le ha presentado al país, una empresa tan importante y que estudia el comportamiento educativo de estos países como es las pruebas PISA, ustedes pueden observar y mirar y constatar con sus propios ojos lo que reflejan esos resultados.
Pero la última prueba diagnóstica que se hace al cuerpo educativo de la nación reflejan los grados negativos en que el sistema educativo anda. Recuerdo que cuando se solicitó al presidente de ese momento, Leonel Fernández, el 4% para educación, el mismo presidente dijo que el problema de la educación no era un incremento en el presupuesto nacional. Un argumento, un concepto que yo defendí cuando estaba incluso trabajando en los medios de comunicación locales. Porque el problema de la educación no se trata de recursos. El problema de la educación se trata de un reforzamiento en el concepto aprendizaje y de un reforzamiento en lo docente, de que las personas, hombres y mujeres que van a inducir conceptos, filosofía pedagógica, educativa al estudiantado, tengan los elementos ideológicos necesarios para que el estudiante pueda absorber esos conceptos. ¿Por qué el estudiante no avanza? ¿Por qué el estudiante sale de la preuniversidad y sale totalmente tierno, con biberón en la boca? El problema no está solamente en el estudiantado, el problema está en los docentes, en los educadores, en los forjadores de hombres y de mujeres, en lo que tienen que producir un nuevo hombre para la sociedad. Si el docente no está cultivado, no está preparado, no está nutrido de los elementos ideológicos que requieren y demandan los estudiantes, difícilmente podamos tener un nivel educativo que pueda ser competitivo. Ahora, veamos, para que entendamos mejor y tengamos una mejor comprensión de lo que trato de decir. Y con esto voy a terminar. Miren lo que dice el ministro de Educación, quien dirige, quien administra tal vez el renglón más importante que hay en una sociedad, que es la educación. Hay 3 o 4 elementos que son indispensables en una sociedad para que la misma pueda ser funcionable. Si un gobierno o si los gobiernos no trabajan a fondo con esas 4 herramientas, es difícil tener una sociedad competitiva. Una sociedad que pueda ponerse a la altura de los estándares que demanda el siglo XXI de hoy. 4 elementos. Mire, un gobierno no puede jugar con la alimentación de un pueblo, el aspecto económico. Un gobierno no puede jugar con la salud de un pueblo. Un gobierno no puede jugar de ninguna forma con algo que es tan simple, pero es tan necesario en una sociedad como es la alimentación. La vivienda. Esos son 4 aspectos que todas las sociedades desarrolladas que han logrado altos niveles de educación es básicamente porque le han proporcionado a sus gentes, a su población, a sus ciudadanos, esos 4 elementos. Es difícil que un estudiante que llegue a un centro educativo con hambre, con problemas de salud, con problemas de vivienda, con problemas, de alimentación, es difícil que pueda absorber, que pueda asimilar conceptos pedagógicos que un profesor le emita. Eso es difícil. Y aquí se juega con eso. Miren lo que dice el ministro de Educación con respecto al tema educativo. Dice: el ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó lo siguiente:
en la República Dominicana la educación está estancada en todos los niveles. Eso dice el ministro de Educación, no Rubén Pérez. O sea, con eso está diciendo el ministro de Educación de que el 4% no ha sido el problema para que la educación pueda romper con los patrones negativos que impiden que la misma se ponga a los niveles de países como Chile, Cuba, que está ahí mismo, de países como, bueno, ni hablar de Japón, Alemania, esos países europeos, que los niveles de educación están muy por del cielo a la tierra comparativamente con nosotros. El ministro de Educación, Ángel Hernández, dice: en un renglón tan simple como áreas como son la española, lengua española, matemáticas, ciencias sociales y letras, los niños no aprenden ni siquiera lo básico. Escuchen bien, en áreas como lengua española, matemáticas, ciencias sociales y letras, los niños no aprenden ni siquiera lo básico. Volvemos y nos damos cuenta que el problema de la educación no se trata de recursos. El problema realmente está en el cuerpo docente, ni siquiera en el estudiantado, está en el cuerpo docente. Mientras estemos lanzando, tirando profesores a los centros educativos sin la formación requerida, sin el formato que demandan los nuevos tiempos en un siglo moderno como este, vamos a tener alumnos con certificado de bachiller, pero que lo vamos a calificar de bachiburro, lamentablemente. Dice el ministro de Educación: en el tercer grado de primaria fueron evaluados 6.351 estudiantes y solo un 17% logró una calificación satisfactoria en lengua española y otro 19% en matemática. Óyeme bien, de 6.351 estudiantes. Estos datos vienen de nuevo a reforzar el argumento que alguien estableció y dijo que el problema, y yo en ese momento lo secundé, el problema de la educación no era recursos, un incremento en el presupuesto hacia el monto de la educación. No se trataba de eso. El problema está en la sábana, no en el educando. El problema de la educación, vuelvo y repito, está en el docente. Esto se traduce que en los últimos 10 años, o sea, después que se erogó, que se asignó el 4% a la educación preuniversitaria, se ha invertido 1.5 billones de pesos. 1.5 billones de pesos a educación. ¿Y qué ha demostrado el último estudio, la prueba diagnóstica que se hizo al esqueleto del sistema educativo del país? Porque así hay que llamarlo. Nada, que la educación sigue totalmente deficitaria, que los mismos problemas de los cuales adolecía la educación hace 10 años atrás están vigentes actualmente. Bueno, pero estamos en política y nadie toma en cuenta este tema. Entonces tenemos que llegar a la infeliz conclusión de que vamos a continuar teniendo una educación pobre. Para terminar, permítanme decirles que hay unos 700 planteles educativos que están paralizados. A pesar de que educación tiene un grosor económico de más de 200.000 millones de pesos, hay 700 centros educativos que fueron iniciados, que fueron construidos
están en su fase de terminación algunos, y aún así no han sido terminados. Bueno, algunos en esa materia dicen que el problema de esos centros educativos se debe a un problema de carácter jurídico, a que se construyeron en terrenos que no son propios o que no fueron comprados por el Ministerio de Educación, tienen dueños y esos dueños están exigiendo una serie de requisitos. Yo me pregunto, con todos los recursos que tiene el Estado Dominicano, ¿cómo un problema como ese no pudo ser resuelto? Si tomamos en cuenta que la educación tiene que ser la piedra angular de una sociedad. 700 centros educativos paralizados, y educación tiene todo el dinero del mundo. Claro, tengo que ser un poco objetivo. De esos centros educativos hay 46 o 47 que fueron construidos en la gestión de este gobierno, y los demás fueron construidos en los 8 años de gobierno de Danilo Medina, y creo que algunos en los gobiernos del PLD. Ahora, no se trata solamente de abordar esa temática e indilgarle el hecho de que fueron construidos en los gobiernos del PLD. De lo que se trata es que si el gobierno encontró esos centros educativos, esos planteles educativos paralizados, lo correcto es que este gobierno lo hubiese terminado. Y no quiero decir que el problema o la problemática de educación es de este gobierno. Es un problema que viene de años. Es un problema que viene siendo arrastrado los 22 años de Joaquín Balaguer y los últimos 20 años de gobierno del PLD. Y que este gobierno, que tiene 3 años de gobierno, no ha sabido hacerle frente tampoco. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos con el sistema pedagógico del país? Se ha invertido, después que se le adjudicó, o mejor dicho, que se le asignó el 4% de educación, 1.5 billones de pesos, todo el dinero del mundo. Con ese dinero se hace una segunda República Dominicana. Y seguimos en pañales en materia de educación. Muy penoso.